Hola, alumnos de sexto. Para la materia Fe y Vida quiero grabar un videíto sobre el tema que estamos viendo de Lutero. Ustedes hasta ahora venían haciendo resumen del texto de Hilaire Belloc, medio para ponernos en sintonía con el autor, para ver el tema desde el punto de vista histórico, que es como lo ve Hilaire Belloc, ¿no? Va viendo la serie de sucesos que se fueron dando. Ustedes hasta ahora vieron qué causas puede haber tenido la reforma, cómo puede haber influido determinados sucesos históricos en que se dé un proceso tan disruptivo de la unidad cristiana como fue la mal llamada Reforma Protestante, cuando en realidad fue una revolución, ¿no?, que dividió Europa. Bueno, todo eso ustedes lo vieron las distintas causas posibles. En eso tenemos que concluir que la causa principal, que no lo llegaron a vislumbrar del todo en el texto, pero si hubieran seguido leyendo y prestando atención también en lo que yo les fui diciendo en las clases que tuvimos, la causa principal fue el ataque musulmán, ¿no?, que hizo que los príncipes alemanes ya vieran con mucho peligro el avance de los musulmanes y entonces decidieran darle más voz a Lutero, unirse a sus planteamientos solo por un interés de poder adquirir riquezas y también combatir el avance musulmán, ¿no?, sobre sus tierras, que ya estaban sobre Hungría, por lo cual estaban próximos a Alemania. Bien, eso es como toda la visión histórica, digamos, viendo sobre todo lo más formal, pero Hilaire Belloc empieza a ver también una visión sobrenatural de la historia, unido a la visión que San Agustín, doctor de la Iglesia, nos llama a tener de la historia, en la cual no solo verla como una sucesión de hechos cronológicos, sino como una lucha entre dos grandes fuerzas, ¿no?, entre el poder de Dios y el poder de las tinieblas, digamos, ¿no?, que conllevan a el alumbramiento de dos posibles ciudades. Una es la ciudad de Dios, donde Cristo es el Rey, y otra la ciudad del hombre, donde el hombre es en Dios a sí mismo con olvido de Dios. Bueno, según Hilaire Belloc, siguiendo a San Agustín, uno ve en el proceso de la Reforma un gran avance de esta ciudad del hombre, ¿no?, en el cual se quiere desprender de la autoridad de la Iglesia, ¿no? Él ve como tres grandes momentos. Vamos a ver un autor argentino, Alfredo Sáenz, un sacerdote, que también habla de ello, tres grandes momentos, ¿no?, en el cual se podría decir que se va preparando esta ciudad del hombre que tiene como rey al anticristo, ¿no?, y no a Cristo. Serían primero esta reforma protestante, en la cual el hombre sigue aceptando que hay un Dios, sigue aceptando que ese Dios es Cristo, pero no acepta que nos guía a través de la Iglesia, ¿no? Entonces Dios Padre está, Dios Hijo está, Dios Espíritu Santo, que nos guía a través de su Iglesia, no está presente. Luego un segundo momento sería el de la Revolución Francesa, en el cual se sigue aceptando la existencia de Dios, pero se niega que Cristo sea el único Dios verdadero, ¿no? Dios sería como un gran arquitecto que dejó, bueno, el universo creado a manos del hombre. Y después la última gran apostasía total sería que ya prepararía el anticristo, el endiosamiento del hombre con el olvido total de Dios. El hombre ocupa el lugar de Dios y no hay un Dios real trascendente, sino que es el hombre como algo inmanente a la tierra, el Dios de toda la creación. Bueno, bajo esa visión uno dice, bueno, esto es un tema interesante, ¿no?, para que le interese estos temas, pero podría uno preguntarse qué tiene que ver con nuestra vida práctica de hoy en día, ¿no?, que es lo que más ustedes a veces cuestionan y quieren. Las distintas generaciones y camadas han pedido, ¿no?, que tengamos muy en cuenta la vida actual de ustedes para la doctrina católica. Bueno, a mí me parece súper actual, y por eso lo elegí este tema, porque ustedes están viviendo un proceso de fe en el cual tienen muchísimas cosas que, si ustedes las estudiaran y las supieran bien, van a ver que son propias de la fe protestante y no de la católica. Entonces conocerlo les va a ayudar a ustedes a tener una mejor visión, una visión más clara de la fe católica que ustedes quieren tener en sus vidas, ¿no?
Entonces, hoy quería repasar algunas cuestiones de diferencia entre la doctrina protestante y la católica para que ustedes vean y aprecien cómo muchas de las cosas protestantes se volvieron hoy en día falsamente, ¿no? Obviamente, como si fuesen católicas también, y no lo son. Vamos a ver alguna diferencia entonces que tuvo. Lutero hablaba de dos grandes, se podría decir que son sus dos grandes herramientas para su fe. Es el que solo nos salvamos por la fe y no hace falta las obras. O sea, con que vos creas en Cristo ya te vas a salvar. Cristo te va a salvar por el solo hecho de haberte elegido y vos poder tener esa fe, esa gracia, de ese don de la fe. Y que no hace falta que vos cumplas obras acordes a esa fe. Dios no te va a evaluar por tus obras porque vos vas a ser siempre un pecador. Después del pecado original no hay manera que tus obras no sean corruptas y no pueden unirse a la obra de Cristo, que es la única obra perfecta sin pecado. Entonces vos te vas a salvar solo por la fe en Cristo, que es tu Salvador. Y después la sola Escritura. ¿Qué significa eso? Que vos, para conocer tu fe y para ver los designios de Dios y poder inspirarte para seguir a Jesucristo, tenés que leer los evangelios solamente. No te hace falta ningún documento de ningún papa, de ninguna autoridad de la iglesia, ningún obispo, ningún sacerdote, porque eso no es palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es solamente la Escritura y vos tenés que saber de solamente la Escritura. Por eso se la aprendieron casi de memoria todos los evangelistas y distintos protestantes. Bueno, vamos a ver las diferencias que eso tiene con la fe que nosotros profesamos y cómo esos errores llevan a confusiones que se ven hoy en día en los propios católicos. Primero, si te salvas solo por la fe y no precisas las obras, eso lleva a una doctrina que estableció después Calvino, que es la de la predestinación. O sea, se salvan los que Dios ya eligió para darles la fe. Si ya tienen la fe porque Dios los eligió de antes, y entonces se salvan. Esto se vio muy claramente, el gran error de ello, cuando fueron a conquistar los protestantes América del Norte. ¿Qué hicieron? Aniquilaron todos los indios. ¿Por qué? Porque no tenían fe, no eran elegidos de Dios, eran criaturas que ya estaban condenadas de por sí a la extinción. O sea, lleva todas las tesis racistas, todas las tesis de supremacía de unos sobre otros, vienen de esta visión teológica, de que hay algunos que fueron elegidos, ¿no?, por sobre otros, y no hay manera de cambiar eso con las obras, ¿no? Es solamente la predestinación lo que marca el destino del hombre. Obviamente lleva también a una visión pesimista, porque el que no siente esa fe, porque es muy sentimental toda esta visión, ¿no?, y el que no se siente unido a Cristo, entonces tiene una visión súper negativa de Dios como un enemigo suyo, ¿no? El que dice no tener fe y se vuelve ateo, entonces ¿qué visión tiene del mundo, de la vida, de Dios? Muy negativa, ¿no?, por esta cuestión que se fue derivando de que Dios no es un Padre amoroso para con todos, que hace salir el sol sobre justos y pecadores y que quiere la salvación de todos, sino que elige a algunos, ¿no? Y esos que tienen fe se salvan y el resto son los que están ya destinados a la condenación. Después llevó a una búsqueda de los valores superfluos de esta vida. ¿Por qué? Porque Calvino, que sistematizó la doctrina de Lutero, decía que ¿cómo vemos que Dios lo eligió a esta persona para la salvación? Y porque en esta vida le va bien. Ya de arranque, si le va bien esta vida es porque Dios lo eligió para la salvación eterna. Entonces la competencia salvaje de las personas por adquirir los bienes temporales, o sea, el dinero con el cual comprar bienes terrenos, se exponenció muchísimo, ¿no?, en los países protestantes. Obviamente se volvieron más ricos y eso conllevó a la envidia también de los católicos que tenían otra visión, y muchos de ellos quisieron tener esas riquezas, y eso nos llegó con la globalización, ¿no?, y el deseo de todos tenerlo todo de esta vida, ¿no?, de las riquezas de esta vida, y de esa manera fue influyendo esta visión protestante súper materialista, súper monetaria de la vida, ¿no?, de que la vida es adquirir mayores riquezas. Eso viene de la visión protestante. Después, fíjense que si no hay obras, entonces la moral, no hay obras buenas o malas, en el sentido de que todas las obras son malas en sí. Entonces
la moral no tiene sentido, o sea, qué es el bien y qué es el mal. Ahí se cae en un subjetivismo. Además, si vos no tenés documentos de la iglesia o alguien que te ayuden a traducirlo, que pueda quedar medio digamos, difícil o confuso en las escrituras, entonces vos te guías por vos mismo, por tu propio juicio. Entonces se vuelve una moral autónoma, donde cada uno dice lo que está bien y está mal. Eso que cada uno diga lo que está bien y está mal es relativismo moral, ¿no? Que es la visión moral que vive hoy en día todo el mundo, ¿no? Occidental, ¿no? Influido por la reforma protestante y por la globalización, como llevó estas ideas a todo el mundo. Y como influyeron, uno ve que no digamos solo los jóvenes, los viejos, todas las personas ya están infundidas de este aspecto de la moral, en la cual cada uno dice lo que está bien y está mal. Y así encontramos gente que te puede llegar a decir, mira, para mí está bien, que hay que querer al prójimo, que hay que perdonar, pero esto de la moral sexual que enseña la iglesia no estoy de acuerdo, yo tengo mi visión. Bueno, eso de que tenés tu visión particular y que vos sos el que dice lo que está bien y está mal, es protestante, es una visión protestante, no es católica, ¿no? La visión católica es que Dios a través del Espíritu Santo inspira a la iglesia para que nosotros tengamos claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque si no, obviamente sería un esquizofrénico Dios, donde a unos le dice una cosa y a otros otras, porque las personas tienen distintas visiones, no todo el mundo tiene la misma visión sobre la sexualidad. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si cada uno puede decir lo que está bien y lo que está mal, si cada uno termina decidiendo. Bueno, entonces también si las obras no nos ayudan a la salvación, entonces ¿para qué hacer obras buenas? Obviamente eso lleva a un egoísmo total de las personas, que es el mundo en el que hoy vivimos, una indiferencia total hacia el prójimo, una falta de caridad, que como decía se veía bien en la evangelización de América, en la diferencia entre que en América fue evangelizada América Latina y en cambio América del Norte a través de los protestantes, ¿no? Estados Unidos, Canadá, uno ve que se arrasó con los indígenas, no había misericordia, no había caridad hacia el prójimo. Esto viene de una visión en la cual las obras de caridad no influyen sobre la salvación. Después uno ve que esta doctrina es contraria, ¿no? Si es relativista, si es subjetivista, es contraria al intelectualismo, o sea, a una visión en la cual la inteligencia debe guiar, debe gobernar también nuestras acciones, ¿no? Nosotros primero conocemos la verdad y una vez que la conocemos la seguimos, ¿no? Con nuestra voluntad. Ese es el orden de las cosas en cuanto así lo entendía la filosofía clásica de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, la filosofía cristiana, ¿no? Sobre todo en sus dos grandes padres, San Agustín y Santo Tomás. O sea, la inteligencia es la que precede, porque es la que conoce. Entonces, primero se conoce la verdad y una vez que se conoce la verdad, se acepta seguirla o no, ¿no? Como le dijo San Ambrosio a San Agustín. El tema no es tanto encontrar la verdad, sino cuando la verdad la encuentra uno, o sea, cuando uno se enfrenta a la verdad, si uno la acepta o no, o sea, después viene el querer, después ahí viene el querer. Pero si uno no sabe que lo que está siguiendo es verdadero o es falso, uno está a ciegas, puede querer mucho algo que es malo para uno. Bueno, obviamente todo este desorden en las cosas que Lutero plantea al revés, ¿no? Que primero está el sentimiento, el querer, la voluntad, llevó a todas estas filosofías modernas que son antiintelectualistas, ¿no? Que son idealistas, o incluso en su extremo irracionalistas, igual son antiintelectualistas, porque lo que están haciendo es que uno no puede alcanzar la verdad. Uno realmente no puede alcanzar la verdad, o puede alcanzar verdades en algunas cosas, pero no las verdades del ser, las verdades últimas. Y eso lleva al relativismo, ¿no? Que es lo que hoy en día vemos desde el punto de vista intelectual. Y a una concepción de la libertad ante todo, ¿no? Como entonces mi voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me parece es más importante que la verdad de las cosas. Entonces la libertad es lo más superior en el hombre, cuando no es así. Lo más superior en el hombre es su inteligencia, ¿no? Su capacidad de conocer a Dios, y después con ese conocimiento de Dios poder amarlo, ¿no? Elegirlo. Bien, desde el punto de vista moral también nos lleva a dos extremos, entre el puritanismo y el hedonismo, o el permisivismo total. Desde el punto de vista moral es el hedonismo, en la cual cada una de las personas hace lo que quiere y es lo que prima hoy en día, pero en un momento, viendo que eso era un desastre, se llevó a una moral
puritana, o sea, ¿cuál es el puritanismo? Es una moral en la cual las personas estén que estar todo el tiempo controlando sus acciones y viendo a ver lo que ven los demás de uno, no sea cosa que vean síntomas o refleje cierto pecado de la acción de uno. Y entonces termina siendo todo pecado. Eso no es católico. Cuando acusan a los católicos de eso es falso, ¿no? O sea, y por eso decía muy bien Benedicto XVI, hablando de la confesión, que si hay algo que nos diferencia a los católicos y los protestantes, es justamente que nosotros tenemos una libertad mayor respecto a la culpa, porque la dejamos en la confesión y ya nos sentimos libres, y por eso dice que son más alegres los pueblos latinos, dice Benedicto XVI, por eso, porque tienen esta moral en la cual uno deja las culpas en manos de Dios y se siente libre, se siente perdonado, se siente querido por Dios y progresa y trata de mejorar, ¿no?, en sus obras, pero con ese abandono que le ha dejado el saberse perdonado por Dios. En cambio, al no tener la confesión, el protestante no se sabe perdonado por Dios, no sabe si Dios lo perdonó o no del todo, o de hecho el hecho de que la moral no sea una verdad en sí le lleva a una confusión mental en la cual la persona no sabe si lo que hizo está bien o está mal, ¿no? Vienen ahí los escrúpulos y todo el negativismo, todo el pesimismo propio de las culturas anglosajonas, de las culturas germánicas, que uno ve que tienen esa visión tan pesimista, ¿no?, de la vida en general. Tienen, bueno, los mayores índices de suicidio son en esta Europa más rica, pero con una fe deformada, ¿no? Mayores índices de depresión, de problemas de autoestima. Bueno, bueno, hay muchas más cosas para decir. En el próximo video vamos a hablar de qué pasó con los sacramentos después de la Reforma Luterana y qué pasa con la autoridad de los sacerdotes y la autoridad civil en sí, ¿no? Bueno, pero ahora los dejo por acá con esta explicación. De esto les voy a tomar un mini cuestionario que van a apreciar ver este video para contestarlo. Chau.